Muy, muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 7 del curso Elaboración y Presentación de Tesis 2, correspondiente al ciclo 44 de cursos libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previamente, como hacemos siempre, vamos a dar ciertas indicaciones o ciertas informaciones para estar en completa armonía en el curso. El día de ayer tenían hasta las 23 horas con 59 minutos para aquellos que tienen acceso a la plataforma para subir su tarea de esta semana. La tarea consistía en subir su marco conceptual. Algunas personas lo subieron y no hubo ningún tipo de inconveniente, se les hicieron las observaciones o las sugerencias a su trabajo. Algunas personas que lo subieron ayer a partir de las 5 o 6 de la tarde, solo se les colocó la nota, pero no se les ha hecho todavía algún tipo de observación. Eso se les va a hacer en el transcurso de la semana. Pues se les va a leer su trabajo y ahí se les va a hacer algún tipo de sugerencia. Viendo los trabajos que han entregado, vamos a dar ciertas informaciones respecto a los trabajos que han presentado. Lo primero es que la mayoría no siguieron instrucciones. Ahí había una serie de pasos que debían de ustedes de presentar en su trabajo. Algunas personas que no cumplieron con esa mayoría, pues se les regresó su trabajo y se les estará recibiendo hasta que cumplan precisamente con todos esos pasos que se les está solicitando. Eso lo hago por el sencillo hecho de que cuando ustedes estén presentando su anteproyecto o presenten su capítulo final, si no siguen las instrucciones, si no siguen las instrucciones que se encuentran en el instructivo de su facultad o de su escuela, se los van a rechazar, se los van a votar, como decimos así. Entonces, para eso sirve, no es porque yo quiera ser mala gente, sino que sencillamente es para que ustedes aprendan a seguir esas indicaciones. Astrid, si todavía no lo ha logrado subir, tiene todavía el día de hoy, si no, a partir de mañana o a partir de lunes ya va a estar nuevamente habilitado para que usted lo pueda volver a subir. Hoy, deme chance que en lo que termino los cursos, en lo que descargo los videos, en lo que los subo a la plataforma y en lo que los subo al canal para poder habilitar nuevamente esa tarea. Entonces, por eso le digo, ingrese mañana y ya mañana lo podrá subir nuevamente. Otra situación que me di con los trabajos era lo siguiente. Por favor, no lo vayan a tomar a mal, se los digo con todo respeto, se los digo con toda educación. Es preferible que pase esto ahorita en este curso de actualización y pues no, que no pase cuando tengan que hacer su tesis. Hay algunas personas que no manejan muy bien Microsoft Word. A esta altura está estando en octavo, noveno, décimo, o ya pensó un cerrado, o ya en fase de privados. Sí es muy lamentable que algunos, se los digo con todo respeto, es muy lamentable que algunos no sepan manejar Word. Algunos tenían problemas de cómo hacer interlineados, cómo poner la justificación, cómo poner los márgenes. Otros tenían problemas de las portadas. Otros tenían problemas a la hora de colocar algún tipo de información que era propia de su trabajo. Algunas personas se comunicaron por vía electrónica o me llamaron propiamente, no hubo ningún problema, yo les di cómo hacer esas actividades. Pero sí tomen en cuenta para cuando estén haciendo su trabajo, hay ciertas cosas que aquí todavía se los puse yo muy sencillo. Hay ciertos instructivos de ciertas facultades o de ciertas escuelas que piden más requisitos propiamente. Otra situación que se manifestó fue lo siguiente. Algunas personas, cuando estaban haciendo sus antecedentes, los antecedentes del tema, algunos pusieron mucha información del marco teórico o algunas personas propiamente, y eso fue una de las primeras plazas que vimos en este curso, no indicaban de dónde venía la fuente. Y hay algunas personas que sí precisamente están pirateando trabajos. Entonces, como les digo, es preferible que pase esto ahorita, en este curso de actualización, y no cuando lo tengan que presentar en su facultad, porque ahí sí se los van a rechazar y se los pueden votar. Otra situación que se dio era en el planteamiento del problema. Algunas personas, cuando hacían la pregunta central, colocaban demasiada información o se perdían en ciertos datos y al final de cuentas no había pregunta, no elaboraban la pregunta central de investigación. Cuando
hacían su delimitación, algunos cometieron ese error, ¿se recuerdan cuando hablamos del marco conceptual? Algunos cuando hacían la delimitación temporal, escribían ahí, delimitación temporal, junio, julio y agosto del 2021. Eso es el tiempo que les va a llevar a hacer solo su trabajo de campo. Lo explicamos cuando vimos ese aspecto. Ahí en la delimitación temporal ustedes deben de explicar o deben de describir cuánto tiempo tienen ustedes estimado para hacer su tesis, desde que fue la elección del tema hasta la presentación del informe final. Estamos hablando de un año, año y medio más o menos, pero algunos colocaban ahí julio, agosto del 2021. Eso solo es hacer el trabajo de campo. Otros en la delimitación espacial se les olvidó colocar el lugar de estudio, el lugar donde van a hacer la investigación. Lo tenían en la pregunta, pero no lo pusieron en la delimitación. Digamos, la pregunta decía el impacto socioeconómico en las mujeres del municipio de San Raimundo, el departamento de Guatemala. Algo así, ¿cuál es el impacto de la situación económica en las mujeres? Pero cuando hacían la delimitación territorial, solo ponían municipio Guatemala o ponían departamento Guatemala. No especificaban lo que habían puesto en la pregunta. Otros en los objetivos se les olvidó una regla muy importante. Siempre se debe comenzar con un verbo en tiempo infinitivo. Algunos explicaban los objetivos y eso no va a ir. Usted tiene que redactar en un verbo qué es lo que quiere hacer en términos generales, si es un objetivo general, o detallar si son sus objetivos específicos. Luego a algunos se les olvidó la justificación, no explicaban el motivo, las razones o las circunstancias de por qué habían escogido ese tema de investigación. A algunas personas se les olvidó una parte muy importante. El trabajo consistía en hacer su marco conceptual y hacer su hipótesis. Algunos no escribieron la hipótesis, solo hicieron el marco conceptual y como que se les olvidó hacer esa parte. Ahí me di cuenta que no leyeron todas las indicaciones. Cuando hacían su hipótesis, recuerden que la hipótesis es la respuesta tentativa o la suposición a la pregunta que ustedes hicieron en el planteamiento del problema. Habían algunas hipótesis que no coincidían con lo que había en la pregunta. Hablaban sobre tema tal y en la hipótesis era otro tema distinto propiamente. A algunos se les olvidó incluir dentro de la hipótesis qué tipo de técnicas o estrategias van a manejar para hacer la comprobación, afirmación o negación o rechazo de su hipótesis. Y se les olvidó lo que era precisamente el aspecto de la operacionalización. Otra situación que se dio también en la presentación de los trabajos era de que a algunos se les olvidó el índice. Y algunos, el índice que impusieron ahí con la numeración no coincidía con lo que estaba en su trabajo. Y algo que siempre les voy a remarcar y algo que siempre les voy a hacer esa observación. Hay personas, se ve mal estéticamente, que están en un párrafo y hacen ese corte brusco de pasarse a otra página o pasarse a otra hoja. Cortan esas líneas o cortan ese párrafo para pasarse a otro. Si usted puede estar escribiendo, no hay ningún problema, pero revise ese aspecto. Si usted ve que hay dos líneas en ese párrafo, corra el párrafo propiamente y que aparezca al inicio de la otra hoja. O sea, debe de comenzar una hoja con un párrafo y terminar con un párrafo. Pero hay algunas personas que hacían ese corte propiamente en esa situación. Y ahí se los marcaba o ahí se los recalcaba, les indicaba no haga esos cortes bruscos propiamente de párrafos. Otra situación, y eso lo expliqué en la otra sección, pero no tiene nada de malo de indicárselos, se los hago siempre con debido respeto y sin faltarles la educación. Revisen sus faltas de ortografía. Hay muchas faltas de ortografía en algunas personas. Algunas personas tenían faltas de ortografía hasta con sus nombres, por decirlo de alguna manera. Algunas personas tenían falta de ortografía hasta con mi nombre. Dice bien, como le digo, es preferible que pase esto ahorita, que es un curso de actualización que no les va a afectar en nada, solo son observaciones que yo le estoy haciendo, que si ustedes cometen esos errores cuando tengan que entregárselo a su asesor o tengan que entregárselo al encargado de metodología o ya tengan que hacer el informe final, se van con esos errores, ahí sencillamente sí se los van a botar y hay que repetir todo ese proceso y eso es gastos, pues, de alguna manera. Entonces, esas observaciones se las voy a indicar. Sí voy a leer todos sus trabajos, pero ténganme un poquito de paciencia. Como yo sabía, eso siempre sucede,
que entiendo que trabajan, que tienen sus estudios y que la mayoría pues empezaban a subir los trabajos a las 6, 7, 8 de la noche. No había ningún problema. Hay algunas otras personas que también se les olvidó poner el logo de su universidad, el fondo de agua de su universidad o de su escuela a la cual ustedes pertenecen. Otros tenían también otro inconveniente. No le pusieron bien el nombre al archivo. Y cuando abría yo su carpeta propiamente en la plataforma, me aparecía un nombre distinto al archivo. Tomen en cuenta también algo. Algunos está bien, algunas personas lo manejaban de esa forma. Ustedes tienen ahorita por el momento un título tentativo de tesis, que es el que ustedes van a ir manejando. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, parte dentro del tema. Algunos me colocaban un bosquejo preliminar, pero ese bosquejo preliminar no coincide con lo que están manejando en su problema. Vamos a ver en esta sección o en esta clase. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta en base a lo que hablamos ahorita antes de iniciar la clase mientras comparto pantalla? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Cedo el micrófono. Como repito, preferible que pasen esos errores ahorita, para eso es este curso propiamente, para que usted vaya practicando, para que usted vaya teniendo algún tipo de sugerencia, algún tipo de propuesta a su trabajo. Realmente recuérdese, a usted no le interesa quedar bien conmigo, esa es una característica que usted debe de manejar, porque yo no soy el que le voy a aprobar su tesis, a usted le interesa quedar bien es con su asesor o con su encargado de metodología. Edna va a estar tiene habilitado hasta hoy en la noche y si no, permítame, ingrese mañana domingo o ingrese el lunes para volver a subirla. Deme chance ahorita para volver a habilitar esa función. La voy a abrir, pero a partir más o menos de las 6 de la tarde o 7 de la noche ya va a estar habilitada nuevamente esa función, pero si no, entre mañana va a estar más seguro que esté habilitada para subir esa tarea. Bueno. El día de hoy vamos a abordar otra sección o otro capítulo de su trabajo de tesis. Si usted está trabajando su anteproyecto, vuelvo a repetir y vuelvo a remarcar esto, si usted está trabajando su anteproyecto, protocolo o diseño de tesis, hablamos de secciones. La sección 1 era el marco conceptual, la sección 2 era el marco referencial o marco teórico con la hipótesis, y hoy vamos a hablar de la sección 3. Si usted está haciendo su capítulo o ya está haciendo su informe final, el capítulo 1 era el marco conceptual, el capítulo 2 es el marco teórico junto con la hipótesis, y hoy lo que nos toca abordar sería ese capítulo 3 o la sección 3, lo que viene siendo lo que se conoce como el marco metodológico. O sea, el marco metodológico cumple una función: saber por qué hacer, saber cómo hacer y saber hacer las cosas propiamente. Este marco metodológico es el que nos va a permitir de alguna forma tener ese camino, tener esas estrategias, tener esa misión y visión de cómo voy a hacer mi trabajo de campo, cómo voy a poder comprobar, rechazar, negar o afirmar mi hipótesis, si es que voy a hacer hipótesis. Y si no voy a hacer hipótesis, aquí también, eso lo vimos la semana pasada, aquí yo voy a explicar cuál va a ser esa teoría, cuál va a ser esa propuesta que yo voy a presentar para hacer mi informe final o para la propuesta que hago en mi anteproyecto. El marco metodológico en sí es ese camino que voy a seguir para poder realizar ese estudio, para poder hacer ese trabajo, para no caer en alternativas al azar o no caer en actitudes caprichosas. Algunas personas esto lo conocen como propiamente qué voy a hacer en mi trabajo de campo. No estoy diciendo que esto es el trabajo de campo. Aquí estoy indicando cómo voy a hacer ese trabajo de campo. Eso lo tenemos que tener muy claro.
Si usted estuviera haciendo ya su anteproyecto o protocolo, cuando le han aprobado ese anteproyecto, protocolo, y le han aprobado ese marco metodológico, ya puede ir a hacer ese tipo de trabajo, esas encuestas, esas entrevistas, esas observaciones que usted haya planteado. Este marco teórico en sí es una guía lógica y sistemática, siempre utilizando el método científico, en el cual yo voy a tener ese control y esa evaluación permanente de esas acciones y de los resultados que yo voy a obtener en mi trabajo de campo. Lo debo de explicar de una forma razonada, de una forma lógica, y en el cual yo voy a indicar cuáles son mis tácticas y mis estrategias para hacer precisamente ese trabajo que estoy haciendo. ¿Cuáles son los elementos que constituyen un marco metodológico? Tenemos lo que es el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas o instrumentos para recolectar los datos, cómo voy a proceder para recolectar esos datos, la validez de mi trabajo, tengo que manejar qué tipo de sesgo puedo cometer yo en hacer mi trabajo, la confiabilidad y cómo voy a presentar los resultados final en mi informe o mis capítulos. Entonces, si estamos manejando la sección 3, entonces nos correspondería ahorita, pondríamos como título sección 3, marco metodológico. Entonces nos correspondería ya 3.1. Y si es nuestro capítulo final, pues igual capítulo 3, marco metodológico, 3.1, el tipo de estudio. En el tipo de estudio, aquí yo voy a explicar, con el tipo de investigación que voy a hacer, voy a explicar a través del estudio que estoy haciendo, cómo yo voy a pretender hacer ese trabajo, voy a pretender hacer ese tipo de estudio. Existen diferentes. Los más comunes son los estudios orientados a conclusiones. ¿A qué se refiere eso? Que yo voy a estar observando cierto problema, cierta situación que se está dando. Voy a verificar o rechazar mi hipótesis. Y eso lo puedo hacer a través de una observación. Y esa observación puede ser no participativa. Solo observo. Y en base a esa observación yo puedo concluir o puedo recomendar. Sencillamente observé el problema, observé la situación que se está dando en determinado momento, en determinado lugar, y voy a presentar las conclusiones o las recomendaciones a las que yo llegué propiamente. Tenemos los tipos de estudios exploratorios. Aquí sí yo voy a indagar o voy a profundizar más sobre el trabajo que estoy haciendo. ¿Y cómo? Aquí puedo de alguna forma tener algún tipo de observación participativa. Yo puedo ser parte del objeto de estudio. Yo puedo ser parte de ese grupo de personas que forman parte del objeto de estudio. Eso no tiene ningún problema. Solo que algunos investigadores calculan que no es recomendable hacer eso porque como yo sé de qué se trata la situación, yo puedo de alguna forma desviar o sesgar la investigación que estoy manejando. Entonces, algunas personas recomiendan que el tesista o el investigador no sea parte integrante de ese trabajo, de ese grupo de observación. Luego tenemos los tipos de estudios descriptivos. Aquí yo voy a interpretar los hechos. Estoy observando. Es como que estuviéramos, por ejemplo, en un estadio de fútbol. Estoy viendo cómo se está realizando el partido. Estoy viendo cuáles son las estrategias, cuál es la forma de pensar de cada jugador, de los directores técnicos. Y después ya puedo interpretar si esa fue la mejor estrategia para que ese equipo haya ganado o haya perdido o haya empatado ese resultado. O hacer otra interpretación de cómo otra estrategia pudo haberse utilizado. O si estoy, por ejemplo, en un estadio y mi trabajo de campo consiste en verificar cómo es el comportamiento de los aficionados o de los fanáticos, pues voy a estar viendo propiamente al fanático o a la persona que está ahí. Pero en ese momento no voy a intervenir yo propiamente en ese sentido. No voy a decir, bueno, es que ese pase no tenía que hacer y le voy a decir al árbitro, para el partido y repitamos esa fase. Tiene que hacerlo de esta forma. No, yo solo voy a estar observando, voy a estar interpretando. Si estoy dentro de una porra, estoy dentro de una barra brava, dentro del estadio, solo voy a observar. No le voy a decir a ellos qué tienen que hacer. Tengo que observar cuál es el comportamiento que se está dando ahí. Luego tenemos el tipo de estudio explicativo o experimental.
Eso se maneja mucho en el área de medicina, en el área de agronomía, en el área de veterinaria, en el cual tengo 2 grupos de estudio, 3 grupos de estudio. Esto tiene que, cuando yo escojo el tipo de estudio, tiene que ver en base a mi hipótesis que yo planteé. Entonces tengo 2, 3 grupos y puedo de alguna forma ir modificando o alterando esas posibles variables que se van presentando. Repito, cuando yo escojo el tipo de estudio, tiene que ser basado en mi hipótesis, si estoy trabajando hipótesis. Entonces, sobre esa base, entonces ya puedo pasar a lo que es el punto 2, el diseño de investigación, el 3.2. En el diseño de investigación yo voy a constituir o voy a plantear mi plan general, donde voy a explicar qué metodología, qué métodos voy a utilizar o cuál es el método que mejor se adecua o los métodos que mejor se adecuan para poder obtener o poder hacer mi trabajo de campo o hacer mi revisión bibliográfica que esté manejando yo o que vaya a manejar. Ahí yo voy a definir el tipo de estudio, los pasos que voy a seguir, voy a definir también las técnicas o instrumentos y también voy a ver, voy a plantear mis planes de contingencia por si hubiera algún tipo de problema o algún tipo de situación que se vaya a presentar. En simples palabras, el diseño de investigación me va a permitir organizarme, tener un proceso más lógico para poder adquirir ese conocimiento. Puedo utilizar diferentes tipos de métodos. Puedo utilizar lo que es el método de observación. En el método de observación, yo voy a, como dice la misma palabra, voy a observar o voy a mirar detenidamente el trabajo o la situación que se está dando. Pero aquí también tengo que tomar en cuenta que esa observación, de alguna forma, es la percepción que yo estoy teniendo sobre el hecho que se está presentando. Hay 2 tipos de observación. Está la participativa y la no participativa. Algunos la conocen como observación directa o indirecta. La observación directa es cuando yo formo parte activa del grupo observado y asumo el comportamiento del grupo, no el comportamiento que a mí me pertenezca como individuo. Aquí entra el famoso dilema. ¿Qué influye? ¿El individuo influye sobre el grupo o el grupo influye sobre el individuo? Eso es lo que yo voy a observar. Repito, si yo formo parte de ese grupo, no voy a, de alguna forma, alterar a ese grupo. Debo de dejar que las situaciones se presenten tal y como se están dando. Pues no puedo influenciar. Ahora, si estoy comparando grupos, esa es otra situación. Ahora, si la observación es no participante, sencillamente observo, no hago ningún tipo de comentario, no hago ningún tipo de conjetura, solo estoy presentando a través de un cuaderno de trabajo, a través de una grabación auditiva o de una grabación visual, los resultados que se están obteniendo o la situación que se está planteando en ese tipo de trabajo. En este tipo de diseño de investigación o trabajo de investigación, también yo voy a señalar cuáles son la forma en que voy a obtener esos datos. Si va a ser a través de una entrevista, si va a ser a través de una... Y aquí voy a explicar qué tipo de entrevista, si es una entrevista estructurada, semiestructurada, voy a empezar a manejar, solo voy a describirlo, no voy a explicar cada uno de ellos, porque eso viene en otra sección. Voy a empezar a manejar si va a ser algún tipo de encuesta, qué tipo de preguntas voy a hacer, si van a ser preguntas abiertas, cerradas, semiabiertas, se van a hacer estructuradas o no estructuradas. Aquí solo los voy a describir, no voy a detallar, porque eso viene en otra sección. En este diseño, yo voy a explicar también si voy a seguir haciendo un tipo de documentación bibliográfica. Aquí es cuando yo no manejo hipótesis y voy a plantear propiamente mi teoría y voy a argumentar sobre qué base o cuáles fueron las fuentes que yo obtuve para poder explicar esa teoría, para que la gente entienda. Ahora, si estoy manejando algún tipo de hipótesis, los tipos de hipótesis que vimos la semana pasada, ahí yo voy a explicar o voy a detallar cómo voy a recoger esos datos, cómo los voy a obtener. Y si estoy manejando un tipo de estudio experimental, aquí también voy a explicar yo cuál van a ser ese tipo de variables o cómo voy a yo a manipular los datos. Si estoy observando en un laboratorio, qué tipo de técnica o qué tipo de estrategia voy a utilizar para encontrar posibles respuestas a esas alternativas que se vayan presentando o que yo considere que se vayan a presentar en el trabajo de campo que vaya a realizar yo en ese momento. Luego tenemos lo que se conoce como el inciso 3.3, la famosa población y muestra.
Entendemos por población todo aquel conjunto finito o infinito de personas o de casos o de elementos que van a presentar una característica común. Por eso lo escogí yo. Usted cuando va a hacer la población no va a indicar que va a encuestar o va a entrevistar a 5,000 o a 10,000 personas, porque si no, ¿cuándo va a terminar propiamente? Esa población es un grupo en el cual usted va a concentrar ciertos intereses o ciertos conocimientos para poder explicar o para poder definir ese objeto de estudio. Aquí usted va a poder de alguna forma seleccionar esas características, que pueden ser, por ejemplo, características de género, características de edad, de nivel académico, características de nivel socioeconómico, clase social o algún otro tipo de interés que usted tenga. Por ejemplo, esa población usted las va a catalogar si quiere hasta por religión, las va a categorizar por grupo étnico, si es ladino, si es garífuna, si es chinca, o si es algún grupo maya, o es un grupo externo propiamente, otro grupo distinto que usted está catalogando a esa población. La muestra es el subconjunto de esa población. Aquí yo voy a poner ciertos subelementos que pertenecen a esa característica de estudio. En esa muestra yo voy a tomar en cuenta ciertos rasgos o ciertos elementos que formen parte propiamente del universo. Ya voy a ser más selectivo. Tengo 5,000 personas que forman parte de mi universo. Sé que no voy a entrevistar o encuestar a 5,000. A través de algún tipo de fórmula, a través de algún tipo de dato estadístico, voy a poder sacar una muestra representativa de ese universo. Se acostumbra a manejar el 5 o el 10% de esa población. Si mi universo son 5,000, si saco el 5%, pues vendrían siendo unas 250 o 500 personas, por decirlo de alguna manera. Ya va a depender de cuánto quiero yo manejar. Ahí empiezo yo a manejar fórmulas estadísticas. También en esa muestra voy a seleccionar el tamaño o voy de alguna forma a reflejar ciertas características propias que me interesa. Si estoy investigando, por ejemplo, a estudiantes de nivel básico, puedo hacer submuestras de primero básico, de segundo y de tercero básico. O si quiero, pues me centro solo en un grado, por ejemplo, en primero básico. Por ejemplo, esa sería mi muestra. Si usted investiga o usted encuesta o entrevista a las 5,000 personas o 10,000 o 20,000, eso ya es un censo. Y eso se está saliendo de los campos de acción que usted persigue. ¿Se recuerdan hace 3, 4 años cuando se hizo aquí el censo de la población en Guatemala? Ahí se entrevistó a cada uno de los miembros de la familia, probablemente. Pero ese era el tipo de estrategia que se manejaba, hacer ese censo. Pero usted recuerde que su trabajo usted lo está haciendo individual. Puede ser que tenga el apoyo de otra persona, pero usted es el responsable. Es usted únicamente el que está haciendo. Y si aquí precisamente es donde entra el tiempo que le va a llevar a hacer su trabajo de campo. Pero es que el trabajo de campo es bastante extenso, puede ser unos 4, 5, 6 meses en estar haciendo ese tipo de trabajo. Si usted lo quiere hacer de una forma más profesional. Ya teniendo en cuenta eso, entonces puedo pasar al 3.4, lo que serían las técnicas o los instrumentos de recolección de datos. Aquí yo me voy a referir de alguna forma a explicar precisamente cuál va a ser ese tipo de estrategia que voy a utilizar. Si indiqué que van a hacer encuestas, aquí ya las explico. ¿Por qué utilicé esa técnica? ¿Por qué utilicé ese procedimiento? Recuerde que usted en el marco teórico explicó que era una encuesta, explicó que era una entrevista, explicó que era una mesa redonda, explicó que era un panel, por decirlo de alguna manera. Eso lo incluyó en la hipótesis, donde usted iba de alguna forma a verificar, con la hipótesis de verificar o rechazar. Aquí es donde usted ya no va a explicar qué es una encuesta, qué es una entrevista, sino que aquí usted ya va a decir qué tipo de encuestas, qué tipo de entrevistas va a utilizar, cuál va a ser ese uso adecuado de esa recolección de datos, cómo voy a poder hacer yo mi trabajo de campo, cuáles van a ser esos tipos de pasos que yo voy a utilizar, cuáles van a ser esos planes de contingencia. Si en algún momento no puedo hacer la entrevista o no puedo hacer la encuesta, debo de tener esa contingencia, esos planes B o C o D para poder de alguna forma realizar ese trabajo de campo. También debo de incluir aquí
el tiempo que me va a llevar a hacer cada una de esas técnicas y el tiempo que voy a necesitar de estar con cada uno de los elementos que forman parte del grupo de estudio. Por ejemplo, si voy a hacer algún tipo de cuestionario o algún tipo de entrevista a algún funcionario público, debo de calcular cuánto tiempo me va a llevar estar con él propiamente, porque aquí dependo del tiempo de él. Él me podrá decir, mire, yo con mucho gusto le ayudo, le puedo atender, no hay ningún problema, pero véngase los sábados de las 3 de la tarde a las 3:30, o véngase los sábados de 3 a 4, yo con mucho gusto lo atiendo. Ahí usted está calculando o usted está prediciendo que va a ser durante una hora que le va a permitir hacer ese tipo de técnica, ese tipo de entrevista hacia esa persona. Deje también abiertas esa puerta para una segunda o una tercera entrevista con esa persona. La mayoría de personas solo se quedan con una. Usted debe de hacer varias visitas, pero debe de adecuarse al tiempo. ¿Por qué va a hacer ese tipo de entrevistas o visitas continuamente? Porque puede ser que en algún momento se le haya pasado por alto alguna parte dentro de la entrevista, o hay algún tipo de aclaración o algún tipo de complemento al trabajo que usted está manejando. Los instrumentos se refieren en el cual usted va a acercarse a ese fenómeno y ahí va a poder extraer. En ese instrumento usted va a detallar qué tipo de entrevista, estructurada, no estructurada. Va a empezar a elaborar el cuestionario. Si es una boleta de encuesta, se van a hacer preguntas abiertas, semiabiertas, van a hacer preguntas de falso y verdadero, si va a hacer algún tipo de preguntas numéricas. O sea, ahí usted va a explicar y va a manejar ese modelo de cuestionario. Tome en cuenta una situación. Usted no sabe si la persona al cual usted va a entrevistar o al cual usted va a encuestar comprende las preguntas que usted vaya a manejar, porque hay muchas personas que hacen esto. Y mira, te voy a pasar una encuesta y les deja el cuestionario y vengo dentro de 8 días. A veces las personas cuando están leyendo las preguntas no las entienden, o a veces solo las llenan por llenarlas, como decimos de alguna manera. Entonces, usted debe de estar presente, debe estar viendo cara a cara a la persona, como dicen los norteamericanos, face to face, por decirlo de alguna manera, porque también a través de la expresión, a través de los gestos, esos mensajes subliminales me pueden servir también a mí para interpretar lo que yo quiero, lo que yo estoy investigando de alguna forma. Si en algún momento me va a acompañar una persona, pues pedirle autorización a esa persona para que esa otra persona esté. Si voy a utilizar algún tipo de estrategia, algún tipo de instrumento, una grabadora, una cámara de video, debo de pedirle autorización a la persona para poder usar ese tipo de cámara o ese tipo de grabadora, porque hay algunas personas que se molestan o algunas personas no les gusta ser filmadas o que les tomen fotos. Y aquí en el caso de las fotografías tienen que tomar muy en cuenta algo. Cuando ustedes van a hacer el trabajo de campo, tomen cómo estaba antes el problema, cómo se fue dando el problema y cómo quedó la solución de ese problema. O si usted estuviera haciendo un EPS propiamente, un antes, durante y después. O sea, tome esas fotografías, porque eso le va a servir de respaldo a usted, para que vean que usted realmente hizo el trabajo. Por ejemplo, lo que sucede a nivel medio cuando se trabajaba el famoso seminario. En los seminarios, los estudiantes pues iban a una escuela, tomaban fotografías de cómo estaba el salón y luego tomaban fotografías de cómo lo dejaron, pero no se verificaba que realmente el estudiante hubiera hecho ese tipo de modificaciones. Lo que se trata es de que por lo menos ustedes lo vean que está agarrando la brocha y que dice que está pintando. Por lo menos que lo vean que están haciendo eso, pues a eso se refiere ese tipo de fotografías que usted vaya a manejar. También en las técnicas usted debe tomar en cuenta si va a ser un cuestionario oral o va a ser un cuestionario escrito. Si va a ser un cuestionario oral, por ejemplo, si usted lo va a manejar la entrevista o la encuesta por teléfono, o si va a ser por videoconferencia, o si va a ser a través de un cuestionario de Google Form, no sé, cuál va a ser su estrategia que usted va a manejar. Aquí usted la va a explicar a través de esas técnicas. También si va a ser un tipo de cuestionario interrogativo o va a ser a través de un cuestionario de diálogo. El famoso cuestionario interrogativo es en el cual usted hace las preguntas y ahí pone usted si es pregunta abierta o cerrada. Y si es un diálogo, sencillamente usted viene, hace solo una pregunta o se pone a platicar con esa persona, graba o va tomando nota de lo que él va diciendo. El problema es que cuando usted toma nota se le puede pasar muchas cosas. Por eso siempre pídale autorización a la persona para poder grabar.
la grabadora o a través de la videocámara, ese tipo de información que usted está teniendo. Ahí va a tener usted ese guión, va a tener ese tipo de pregunta estructurada o semiestructurada. Maneje una lista de cotejo donde va llevando un control. Si va a estar con otra persona, que esa persona de alguna forma también vaya tomando nota. Tal vez él no va a entender cierto vocabulario, pero que él escriba lo que la otra persona está diciendo, porque a usted se le puede pasar algo. Maneje las listas de frecuencias, esos rangos que usted vaya a manejar, esas edades que usted va a manejar, esas estimaciones que usted tenga para poder de alguna forma presentar ese trabajo de campo o ese trabajo de laboratorio. Si usted en algún momento está trabajando su tesis, porque hay universidades que lo permiten, tesis en pareja o tesis en grupo, hay que manejar algo que deben de tomar muy en cuenta. La tesis la tienen que trabajar todos y todos tienen que hacer todos los pasos. Por eso entra la famosa lluvia de ideas. Se recuerda cuando usted estaba a nivel medio, cuando estaba en la universidad y venía el catedrático y decía, esta fila va a manejar tal tema de investigación. Y entonces venía un coordinador y dice, mira, vos te vas a encargar de la página 1 a la página 10, vos de la 11 a la 20, vos de la 21 a la 30, y vos vas a hacer las conclusiones. No, en la tesis no se puede hacer eso. Todos se tienen que reunir los días que tienen estimados, no aquello de que, yo no puedo los sábados, yo no puedo los domingos. No, si se pusieron a hacer la tesis en grupo, sencillamente se reúnen 2, 3, 4, 5 horas diarias sobre lo que ustedes tengan programado y todos participan, todos hacen eso. Ya dependerá de usted si hay alguna persona que está fallando dentro del grupo, pues levantar algún tipo de conocimiento, algún tipo de acta para curarse sus espaldas, como si así, fulanito de tal no está trabajando, fulanito de tal no está cumpliendo lo que se está pidiendo. Porque si usted de alguna forma no hace ese tipo de acta, cuando se reúne con el asesor o se reúne con el encargado de metodología, no hay ese respaldo legal que le permita poder sacar o no, o excluir a esa persona que no está cumpliendo con los requisitos. En los instrumentos también debo de manejar la formulación práctica o la formulación descriptiva de cómo voy a obtener yo esa observación participativa o no participativa, o cómo voy a obtener esas respuestas. Eso tiene que ir mucho relacionado con los objetivos específicos que yo expliqué, y era lo que decía al inicio de la clase. Usted en los objetivos específicos planteó entrevistas y encuestas. Aquí debe de explicar por qué usted detalló esas entrevistas y esas encuestas. ¿Cuál va a ser su metodología para hacerlo? Por ejemplo, si usted está cara a cara, ¿qué sucede si en un grupo de que usted está observando hay una persona que tiene una discapacidad? Hay una persona que tiene un lenguaje inclusivo. Por ejemplo, no significa que usted esté preparado para todo, pero debe manejar ciertas estrategias. ¿Qué pasa si esa persona maneja lenguaje de señas, por decirlo de alguna manera? Y ahora, ¿cómo le hago? Ni él ni yo nos entendemos. Entonces, debo tener alguna especie como de interpretador o un intérprete. O si estoy dentro de un municipio, estoy dentro de una comunidad y estas personas solo hablan una lengua maya o hablan garífuna o hablan chinca, debo de tener una persona que me acompañe para poder ser traductora hacia lo que yo quiero expresar, si voy a hacer ese tipo de entrevista o encuesta, porque si no, no me voy a estar comunicando con los dedos para decirle que me responda. O si esa persona dice, bien, a veces es el gran error que comete. Supuestamente, si usted le va a dejar el formulario o le va a dejar el cuestionario a esa persona, usted cree que esa persona sabe leer y escribir. Pero ¿qué pasa si él no sabe leer y escribir? Y cuando usted va a ir a recoger ese cuestionario, le dice, es que fíjate que yo no lo contesté porque no sé leer, no sé escribir. O también observe a la persona para ver si tiene dudas a las preguntas que esté haciendo. No haga preguntas personales, no haga preguntas que puedan ocasionar en algunas personas algún tipo de incomodidad. Lo decíamos en la otra sección. Hay muchas personas que, por ejemplo, estudian problemas de violación en el área de derecho, en el área de medicina o en el área de psicología. Hay que tener cierto tacto para preguntarle a las personas, para que ellos no recuerden, no vuelvan a pasar por esa mala experiencia que tuvieron en ese sentido. Si usted en algún momento, sus instrumentos, va a ser, o la observación que usted va a ver es no participativa y está dentro de un hospital, por ejemplo, o está dentro de una clínica, pida la autorización al médico, pida la autorización al psicólogo para poder estar ahí. Y lo más importante también, pida la autorización al paciente, a la persona, porque el doctor le va a decir, mire, él es un tesista, está haciendo tal trabajo.
y ahí le va a explicar. Y usted también dígale, mire, esto es parte de una tesis nada más, los datos van a ser confidenciales, nadie va a saber el nombre de usted, nadie va a saber, va a tener algún tipo de datos personales propiamente, porque de todos modos eso no le sirve a usted, esos datos personales. Usted no va a estar preguntando nombres. ¿Cómo va a tabular nombres? O sea, a usted le interesan nada más aspectos de edad, de género propiamente, pero el nombre no, eso no le sirve a la hora de interpretar los datos. Luego tenemos el inciso 3.5, lo que es la validez y la confiabilidad del instrumento. La validez significa cuál va a ser mi confiabilidad para presentar mi trabajo científico, cómo me voy a orientar yo siguiendo mis objetivos específicos para poder encontrar esos resultados. O sea, aquí yo voy a explicar ese tipo de estrategia, ese tipo de técnicas, esos inconvenientes que se puedan presentar, esos planes que puedan darse en algún momento. Yo tenía programado hacer las entrevistas a cierto grupo focal, a ciertos grupos de estudiantes, pero sucede que, digamos, lo tenía programado para hacer mañana. Pero hoy en la cadena viene el presidente de la República y dice, mañana hay toque de queda para todos y nadie está prohibido salir a la calle. Eso me ocasionó ciertos inconvenientes con ese grupo. Entonces debo de tener esos planes de contingencia. Si no puedo mañana, ¿qué otro día puedo? ¿O qué otro día puede el grupo? La validez también tiene que ver refiriéndose al tipo de instrumento, cómo voy a medirlo, cuántas preguntas. Trato de no hacer demasiadas preguntas. Recuérdense, dependo del tiempo del funcionario, dependo del tiempo de la persona que estoy entrevistando o encuestando. Hay personas que hacen 200 preguntas. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer esas 200 preguntas? O a veces también tengo que manejar unas 10 a 15 preguntas, 20 si mucho, en el cual de alguna forma hagan preguntas que me permitan tener esa confiabilidad. La confiabilidad se refiere a tener ese grado de consistencia para poder detectar posibles errores o posibles sesgos en mi investigación. ¿Qué sucede esto? Tengo la pregunta 1, pero la voy a volver a hacer en la pregunta 10, solo que le cambio de distinta forma, para verificar que esta persona no me esté dando datos erróneos o lo esté haciendo en son de broma. O cuando ustedes van de alguna forma, lo hacen en un grado, por ejemplo, están en primero básico, ahí hay 60 personas, por decirlo de alguna manera, pasan las encuestas ahí, y hay personas que solo empiezan a contestar solo por contestar. Usted debe de saber ese tipo de confiabilidad para detectar esos posibles errores. Por eso vuelvo a decir, tiene que estar presente para observar la situación. Puede ser que eso sucede, pues propiamente. Hay personas que cuando se les pasan las encuestas, le copian a otro, así de sencillo. Mira vos que pusiste en la 3, o yo no entiendo la 3, y le preguntan al compañero, y el compañero tal vez ni está entendiendo la pregunta. Es usted el que debe de aclarar todas esas dudas, es el que usted debe de explicarle ese tipo de cuestionario que se está manejando. Y ahí están esos instrumentos que le van a permitir esa confiabilidad. Se maneja entre un 5 a 10% de márgenes de errores en sus encuestas. ¿Qué sucede? Usted tenía programado que iba a pasar 60 personas, iba a pasar 60 cuestionarios, pero ese día solo llegaron 50. Esas 10 personas que le faltaron, esos 10 cuestionarios, ¿cómo los va a recuperar? Si es que usted los quiere recuperar. Porque ahí en un momento no le va a cuadrar cuando usted tenga que presentar los resultados finales. Entonces, ya teniendo eso, ya puedo pasar al inciso 3.51, que es el procesamiento de la interpretación. Aquí yo voy a tener una capacidad para poder interpretar esos resultados. Pero dice bien, algo que tienen que tener claro aquí. Todavía no estoy haciendo mi trabajo de campo, estoy plasmándolo, cómo lo voy a hacer. Pero aquí voy de alguna forma a explicar cómo voy a hacer esa clasificación, cómo voy a llevar esos registros, qué tipo de tabulación voy a manejar, cómo voy a codificar, cómo voy a presentar los cuadros y tablas cuando tenga que hacer mi informe final, qué tipo de gráfica voy a hacer, circular o de barra, y debo explicar por qué estoy utilizando ese tipo de gráfica. Voy a clasificar las preguntas, voy a hacer los datos, perdón, voy a separar datos numéricos a datos verbales. ¿Qué significa eso? Que en algún momento cuando yo haga mi interpretación puedo decir el 10% de la población contestó tal forma. ¿Por qué estoy manejando porcentajes? O si estoy manejando numéricos, puedo decir 10 hombres dentro de las edades de 18 a 20 contestaron de tal forma. ¿Por qué estoy manejando esos números? Ahí estoy clasificando esos datos, pero debo de explicar. Por eso repito,
todavía no estoy haciendo el trabajo de campo. Cuando ya me han aprobado el diseño o el anteproyecto, entonces sí ya hago ese trabajo. O si usted está haciendo su informe final, aquí hago esa aclaración. ¿Por qué hice esos registros? ¿Por qué hice esa tabulación? También voy a agrupar las respuestas iguales o parecidas. ¿Qué significa eso? Que cuando usted esté tabulando, va a encontrar que a veces hay sinónimos de algunas respuestas. 60 encuestados y todos, unas 20, 25 personas decían lo mismo, pero con distinta palabra. Entonces usted va a colocar solo esa palabra o esa frase y ahí va a manejar esos porcentajes. También va a categorizar los ítems, va a categorizar ese tipo de respuestas que le vayan dando. Las respuestas que en algún momento eran sencillas, sí o no, o las respuestas abiertas. Eso es por qué. Ahí de alguna forma usted va a hacer ese tipo de codificación para poder ser más fácil la tabulación. Si usted cuando en algún momento tabule manualmente, pues va a hacerlo a través de barritas o lo va a hacer a través de números en el cual, bueno, este dijo que sí, este dijo que no, pero usted a través de esa hoja de cotejo va a poder codificar, va a poder poner una numeración. Y si usted va a utilizar algún programa informático, va a ingresarle ciertos datos a la computadora o si lo va a hacer a través de una forma de códex, va a ingresar ciertas categorías para que la tabulación sea lo más rápido posible, que no le lleve tanto tiempo en tabular esos datos. No confunda la tabulación con la interpretación, eso es otra cosa, y eso lo vamos a ver en otra sesión. La tabulación propiamente me va a permitir contabilizar los resultados por cada pregunta, por cada género, por cada edad. Y es aquí donde a algunas personas a veces no les gusta cuando se les dice esto. Pero, por ejemplo, debo de manejar las frecuencias, debo de manejar esas variables que estoy teniendo. Por ejemplo, si estoy manejando las frecuencias de edades, poner, digamos, de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 23, y debo de ir tabulando por edades, debo de ir tabulando por género. O sea, tengo que hacer 3 tabulaciones, si es que tengo esa capacidad o si tengo ese tiempo para hacerlo. Por lo menos debo de hacer algún tipo de tabulación de géneros, por lo menos eso sí. Ya si quiero lo hago por edades, ya si quiero lo hago por nivel académico, ya si quiero lo hago por nivel socioeconómico. Eso, por ejemplo, en el área de mercadotecnia se conoce como la segmentación de mercados. Pero si usted no lo quiere manejar de esa forma, pues no, pero por lo menos haga solo eso de género y si es posible por edades propiamente. Ya tomando en cuenta eso, entonces ya puedo presentar el aspecto final, si voy a hacer mi capítulo final, mi tipo de diseño que utilicé. Si fue un diseño documental, si va a ser un diseño de campo o un diseño experimental. El diseño documental significa que solo busqué información, porque aquí no utilicé hipótesis, aquí utilicé la teoría, aquí voy a explicar eso precisamente. ¿Cuál fue ese tipo de estrategia para poder hacer esa teoría? Si estoy utilizando un diseño o trabajo de campo, aquí voy a explicar cómo obtuve esa recolección de datos, cómo de alguna manera pude obtener datos primarios o secundarios, si en algún momento yo manipulé o no manipulé esas variables, si en algún momento yo obtuve información de otras fuentes, que era lo que algún otro compañero indicaba en la otra sección. ¿Qué sucede si yo estoy solo verificando las variables o los resultados de otros trabajos? Sencillamente. Entonces aquí yo puedo reunirme con esa persona, si puedo, de alguna forma, si logro conseguir eso, esa reunión para que él me explique cuál fue la metodología que utilizó. No me debo de encerrar solo en un círculo. Por ejemplo, si yo estoy manejando estudiantes universitarios, pues debo de verificar por lo menos de unas 3, 4 universidades. No voy a decir solo estudiantes universitarios son los que estudian en la Universidad de San Carlos. No, pues estoy diciendo, voy a investigar a los estudiantes estudiantes universitarios de primer semestre de la Facultad de Derecho, de la Universidad de San Carlos, de la Universidad Mariano, de la Universidad Landívar, de la Galileo, de la Da Vinci, por lo menos unas 5, por decirlo de alguna manera. O usted seleccionará, pero debe explicar también por qué escogió solo a ese grupo, por qué escogió a esos de primero y por qué escogió a esas universidades. En sí, eso es propiamente lo que es el marco metodológico, donde yo voy a explicar cuál va a ser mi estrategia, cuál va a ser mi procedimiento que voy a presentar o que voy a usar para hacer mi trabajo de campo, para hacer mi presentación final.
Si yo estoy haciendo mis capítulos o estoy haciendo ya el informe de final, aquí yo voy a de alguna forma a presentar los resultados. Voy a presentar esa observación. Dentro de 15 días vamos a ver una clase de cómo se presentan los datos, cómo se hace la interpretación, a cómo llego a una conclusión, cómo llego a una recomendación, cómo voy a hacer esa interpretación. Eso es muy importante. No solo es de poner el 80% dijo que sí, el 20% dijo que no. Debo de saber interpretar eso, porque yo hice el trabajo. No voy a inventarme los datos. Claro, algunas personas dirán, yo puedo inventar los datos porque todos el asesor ni el encargado de metodología va a ir a verificar que yo hice eso. Esto ya depende de la ética de usted. Pues si usted quiere, se inventa los datos. Si no, pues usted va a hacer ese trabajo de campo. Para eso nos va a servir las fotografías propiamente, para que vean que usted hizo eso, que alguien le tome fotografías cuando usted estaba encuestando. Para eso van a hacer el video, para eso va a hacer la grabación, que haya ese respaldo. Porque el asesor le podrá decir, mire, Enadit, yo no sé si usted hizo las encuestas realmente. A mí me parece que usted no hizo nada. Yo quiero pruebas de que usted hizo eso. Quiero ver esas fotografías. Entonces, si usted no las tiene, pues tiene que hacer ese trabajo de campo. Hay asesores que sí le van a pedir eso, o hay asesores que lo van a acompañar a hacer su trabajo de campo. Es muy raro aquel asesor que lo hace, ¿verdad? No es que sea desconfiado en usted, sencillamente quiere ver o quiere comprobar que usted de alguna forma está haciendo ese trabajo de campo. O cuando usted, si está haciendo su EPS, va a haber un jefe encargado de usted que va a verificarse. En la facultad le van a preguntar al director de la escuela, al director del hospital, al director de tal empresa que usted ha hecho. Es como usted se recuerda cuando hicieron sus prácticas. Había un supervisor y llegaba el maestro encargado para ver si realmente Evelyn Marisela estuvo durante ese mes haciendo ese tipo de trabajo de campo, o durante esos 4, 5, 6 meses haciendo su EPS, o en este caso su trabajo de campo. Eso es lo que usted debe de plantear en ese marco metodológico. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Astrid. Sí, Astrid, la escucho. La escucho, Astrid. Parece que tiene problemas. ¿Se escucha ahí? Bueno, ahora sí, ahora sí. El día de hoy yo tuve una cita para lo que es mi tesis de maestría, pero ahorita acabo de tener como un disgusto con mi asesor porque en la boleta de efecto me decía que solo la tenía que pasar a una persona y yo le decía que al pasarlo a una persona se convertía en entrevista. Entonces me decía, no, puedes generar gráfica, pero la gráfica va a determinar 100% porque solo las respuestas de él voy a tener, no me voy a confrontar con alguien más. Entonces llegó al punto que me dijo, bueno, si tenés más conocimiento, entonces haz lo que querás, me dijo. Pero yo entiendo que no solo puedo venir a hacer una boleta de encuesta para una persona. Si es una entrevista, sí. Y ahí usted va Sí, a presentar esa. eso le decía yo a ella, se convertía en entrevista, pero ella me decía que no, que era boleta de encuesta, yo tenía que graficar. Pues hay dos soluciones. O grafifica, porque recuerde que tiene que depender de que ella le dé el dictamen, y le Exacto. va a salir el 100%, porque Sí, así le decía yo. eso no hay otra alternativa. No puede poner que el 80% dijo que sí, y el 20% dijo que no, cuando solo es una persona, pues de ahí el 100% va a salir en ese sentido. Y de todos modos, no pudo verificar nada porque una persona no es representatividad del problema que se está haciendo. Tiene que por lo Eso menos. lo comentaba yo, que no era como verificable porque no podía Ajá, confrontar con alguien más. sí. Y Ajá. me decía, no, eso es boleta de encuesta, me decía. Entonces, previamente también tendría que haber explicado usted eso en la hipótesis también, en la personalización o en este marco metodológico, ese tipo de estrategia que usted va a manejar. Aquí, pues lamentablemente, como le digo, hay personas que a veces se encierran en ese sentido, o una de dos, o le hacemos caso o buscamos otra persona. Ahí usted, Astrid, sabrá qué es lo que va a tomar en cuenta, pues. Sí, Pero, voy a uh-huh, tener que ver cómo lo adapto a lo que ella quiere, pero realmente uh-huh, para mí ya se me representa una entrevista, ¿verdad? Que era lo que yo le decía a ella. uh-huh. Pero ahí sí que
A veces donde manda capitán no manda marinero. Uh-huh. Sí, es cierto. Gracias, Bueno, licenciada. Disculpe, solo era no, un aporte, ¿verdad? Que a no tenga veces pena. cuando Uh-huh. tienes así los instrumentos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro tipo de pregunta? Como les digo, hay asesores. Licenciado. Sí, Sandra. Ay, perdón, solo con relación a lo que estaba hablando, los tipos de investigación que estamos haciendo, si va a ser documental o de campo, ¿en qué? A mí me quedó me quedé perdida en esa explicación, no sé, palabras más sencillas. Documentales cuando usted va a hacer un tipo de trabajo bibliográfico, donde el cual usted va a manejar teoría, va a hacer solo recopilación de datos, de libros, de tesis, de revistas. Esa es la documental, los famosos análisis de coyuntura. Y el trabajo de campo es cuando usted va a ir al campo, por decirlo de alguna manera, a verificar, a rechazar, a comprobar su hipótesis. Cuando usted va a hacer esas encuestas, esas entrevistas, esas mesas redondas, esos paneles, esos foros, esos instrumentos Philips, hay diferentes tipos de técnicas en el cual usted va a verificar o rechazar o comprobar o negar su hipótesis. Es ir al campo propiamente. Esa es la diferencia. Documental es teórico y el trabajo de campo es hacer el trabajo físico, por decirlo de alguna manera. Ah, correcto. Ahora con relación al trabajo de campo, en relación a las encuestas, dependerá del tema que esté manejando, si pueden ser encuestas, preguntas cerradas o preguntas abiertas, ¿verdad? No es del tema, es del problema. Recuerde que usted ahorita ya no está trabajando temas, está trabajando problemas. Y tiene que, Exacto, sí, sí. y tiene que dejarse también en base a la pregunta que hizo, en base a la delimitación y lo más importante, en base a la respuesta, a la hipótesis que usted hizo. Ahí usted va a ver, vuelvo a repetir, usted en la hipótesis va a verificar, comprobar, rechazar o negar algo propiamente. Y usted a través del trabajo de campo va a poder determinar si va a hacer entrevistas, encuestas o cualquier otro tipo de material que usted tenga que hacer. Ahí usted va a poder decir si es una preguntas abiertas, cerradas, semiabiertas, estructuradas, o solo va a observar. Ah, perfecto. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que tenga eh, otra interrogante que hacer? Entonces, recapitulando. Capítulo 1, en su tesis, en su informe final, repito, si usted hace informe final, hable de capítulos. Si está haciendo anteproyectos o protocolos de tesis o diseños, anteproyectos o protocolos, habla de secciones. Sección 1 o capítulo 1 era el marco conceptual. Sección 2 o capítulo 2 es el marco teórico con la hipótesis. Capítulo 3 o sección 3 es el marco metodológico. Todavía no ha empezado a hacer el trabajo de campo. Eso le aclaro. En el marco metodológico solo está plasmando cómo va a hacer ese trabajo de campo. La otra semana vamos a ver el capítulo 4 o la sección 4, que es el marco administrativo. Cuando usted ya tiene todo esto, ya tiene esos 4 marcos, ya se los puede, si está haciendo su anteproyecto, ya se lo presenta a su asesor para que él le apruebe ese anteproyecto y usted viene y va con el encargado de metodología y él le va a aprobar eso. Y usted ya puede pasar entonces a hacer el trabajo de campo, pero no lo va a hacer antes porque no tiene autorización. Sencillamente el anteproyecto o protocolo o diseño de tesis debe ser autorizado por el asesor y autorizado por el encargado de metodología para hacer mi trabajo de campo. Que se lo decían la semana pasada. Hay muchas personas que hacen trabajo de campo sin tener hipótesis, sin tener un cuestionario, solo dicen, yo pasé unas encuestas, a ver de dónde sacó esas preguntas, yo pasé unas entrevistas a tal funcionario, a ver qué le preguntó, no sé qué tipo de técnicas o procedimientos utilizó, aquí está el resultado y aquí ya tengo mi capítulo final, sin haber hecho el anteproyecto previamente. Ese es un gran error que cometen muchas personas. Entonces, si usted está haciendo su informe final, entonces el capítulo 1 era el marco conceptual, el capítulo 2 el marco teórico, el capítulo 3 el marco metodológico, o va a colocar usted ahí cuáles fueron sus estrategias, porque vuelvo a repetir, cuando usted está haciendo el informe final, habla pasado. ¿Cuáles fueron sus estrategias que manejó? Un capítulo 4 vendría siendo la interpretación y presentación de resultados. Y luego pues ya vendrían las conclusiones, recomendaciones y los famosos anexos. Eso lo vamos a ver más adelante.
Esa es la diferencia en la presentación de la tesis. Anteproyectos, secciones. Informes finales, se habla de capítulos. ¿Cuántos capítulos lleva una tesis? Entre 4, 5. Es muy extraño que una tesis lleve 6 capítulos, pero ya va a depender de otro tipo de estrategia que le ha indicado el asesor. Pero entre unos 4 a 5 capítulos son los que va a llevar. Y como lo hemos dicho siempre, el asesor le va a preguntar del capítulo 1, ¿por qué escogió usted el tema? El encargado de metodología le va a preguntar del capítulo 2, le va a preguntar por ciertas palabras, mire, explíqueme tal concepto que usted manejó. Y el capítulo 3, pues ya sea el director o el decano o el encargado, la persona autorizada, que le va a hacer la tercera pregunta, que le va a decir, mire, ¿a qué conclusiones llegó usted? O mire, explíqueme los resultados que tuvo usted, o interpréteme los resultados que tuvo usted en su tesis. Esas son las preguntas que a usted le van a hacer propiamente en su tesis. Y como hemos dicho, nadie va a perder un examen público porque usted es el experto, usted es el que conoce. La única forma en que usted pierda su examen público es que ese día se quede mudo ahí en el examen propiamente. Le hacen la pregunta y viene y digamos Chirle Valenzuela, mire Chirle Valenzuela, ¿por qué escogió ese tema? Ahí no sé usted, no sé por qué lo escogí, la verdad ni sé qué estoy haciendo aquí. Entonces, ahí sí va a perder usted el examen, o que no se presente al examen público, por decirlo de alguna manera, pues esas son las únicas formas. Que a usted ya le autorizaron la impresión de su tesis, ya le autorizaron la impresión de ese documento, usted ya está graduado. Solo es un formalismo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Entonces, recapitulando, aquellas personas que no han subido su tarea, conéctense como a las 6, 7 de la noche, el día de hoy ya va a estar habilitada, si no, pues mañana o en el transcurso de la semana va a estar habilitado. Ahorita tengo que dar otros cursos todavía, entonces en lo que descargo los videos, en lo que los subo al canal, en lo que los subo a la plataforma y en lo que habilito la tarea. Entonces a partir de las 6, 7 de la noche ya va a estar habilitado, o si no, mañana, pues probablemente para que ustedes puedan subir esa tarea. Sigan las indicaciones, sigan las instrucciones que están ahí. A las personas que enviaron su trabajo entre las 5 y 6 de la tarde o más noche, solo les coloqué su nota. Sí voy a leer su trabajo y ahí les voy a hacer sus observaciones. Son sugerencias, son observaciones. Recuérdense, conmigo no tiene que quedar bien. Es con su asesor y es con su encargado de metodología. Este curso es de actualización. Este curso es únicamente para que usted vaya refrescando las ideas. Y las observaciones o sugerencias que yo le pueda dar, ya dependerá de usted si las toma o no las toma en ese sentido. Hay algunas personas que se han logrado comunicar conmigo y me han preguntado cómo hacer determinadas actividades. Recuérdense que cada facultad, cada escuela o cada centro regional, por ejemplo, en caso de la Universidad de San Carlos, tiene un instructivo y usted debe seguir ese instructivo de la universidad. Yo aquí, estas secciones o capítulos que le estoy poniendo es a términos generales entre todas las universidades, pero hay lugares que ponen primero ahorita voy a estimar, hay lugares que primero le piden la hipótesis, hay otros que le piden primero los objetivos, luego le piden el marco teórico, luego le piden la metodología, hay otros que no le piden anteproyecto, o sea, ya depende de cada facultad de escuela. Yo aquí solo se lo estoy planteando a nivel general. ¿Sí, Xiomara? Gracias, licenciado. Perdonen la pregunta. Fíjese que en mi facultad, usted menciona informe final y anteproyecto. A nosotros nos hablan sobre un plan de investigación. El plan de investigación, ¿en cuál de esos dos lo ubico? Gracias. En el anteproyecto. Es su plan. Es su forma de cómo usted va a presentar su trabajo cómo va a ser su tesis, por decirlo de alguna manera. Se le conoce como anteproyecto, protocolo, diseño o plan de investigación. Pues aquí hay un cuarto término. Pues se le puede llamar anteproyecto, diseño, protocolo o plan. Cualquiera de los 4. Es el anteproyecto, por decirlo de alguna manera. Aparte es el informe final o ya la tesis, que también en algunas universidades no piden el informe final. Hay una universidad privada que no presenta examen público. Sencillamente elaboran el anteproyecto y ahí están los resultados y en ese curso ese curso de pedagógica que usted lleva en esa universidad, si lo gana ya le aprobaron su tesis.
y usted sigue y pasa, digamos, ahorita está en este año, está en el curso de Pedagógica 1, va a ver el anteproyecto, y en el curso de Pedagógica 2, cómo presentar ese informe final, pero no lo presenta, solo se queda con el catedrático. Y el otro año usted ya entra ya a la maestría. Así es en algunas universidades. Pues. En la San Carlos no. En la San Carlos tenemos que hacer primero el anteproyecto, luego el informe final, graduarse y después ya hace usted su maestría. Pues. Pero eso es más adelante. Bueno. Marcos, si no le mandan la información, escríbame al correo, ahí orantescarlos@gmail.com, y ahí le mando yo la información para los datos. Repito, hay 5 sesiones que son igual a tesis 1 y tesis 2. La otra semana vemos el marco administrativo y ahí se acaban las clases iguales. A partir de la sesión 9, 10, 11 y 12 son distintos temas porque se ve distinta presentación. Ahí ustedes van a ver cómo se presentan los informes finales. En cambio, en tesis 1 se va a ver se ven otras situaciones. Ahí es la diferencia. O sea, la sesión 4, 5, 6, 7 y 8 eran iguales en los 2 cursos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Repito, como sugerencia, revise faltas de ortografía, saque un curso intensivo de Microsoft Word. A algunos les hace falta. Se van a recordar de mí. Saque ese curso alternativo. Siga las indicaciones. Le van a dar un instructivo en su facultad. Si usted no sigue esas instrucciones, no le van a aprobar su tesis, no le van a aprobar su anteproyecto. Como le vuelvo a decir, preferible que yo le haya regresado su trabajo y le haya dicho, mire, no cumplió los pasos. Aquí cuando usted tenga que presentarle en su facultad, se lo rechacen. Eso es pérdida de tiempo, pérdida de recursos económicos. Por lo menos ahorita, aunque suene feo lo que voy a decir ahorita, pero con esto de la pandemia, por lo menos los trabajos son digitales. No está gastando en impresiones. Pero si tuviéramos en forma presencial, le van a estar va a estar imprimiendo los trabajos. Y si los rechazan, tiene que volver a imprimir todo. Pues. Esos son gastos. Por eso, siga indicaciones. A la altura que está usted, algo que tiene que aprender es, siga indicaciones. Usted es abogado y no sigue instrucciones, va mal. Usted es psicólogo y no sigue instrucciones, usted es pedagogo y no sigue instrucciones, ¿qué le va a impartir a sus alumnos? O sea, hay que tomar en cuenta eso. Bueno, ¿alguna otra duda? Entonces, denme paciencia a aquellas personas que ya miraron su trabajo, mira, de que se los voy a leer, tengo octubre, noviembre y diciembre, hasta cuando me cierren la plataforma y ahí les voy a responder. Y de todos modos, cuando yo le haga las observaciones, a su correo le va a indicar que tal persona le hizo indicaciones a su trabajo en la plataforma. O sea, tengo 3 meses para leer su trabajo. Téngame paciencia también. Son 1,200 personas que tengo que estar leyendo. Pues. Bueno, entonces, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer. Les deseo a cada uno muchas bendiciones, muchos éxitos, siempre con cuidado. Cuídese usted, cuida a su familia y entre todos nos cuidamos en ese sentido. Sea una persona abierta a cualquier situación que se vaya presentando. Entonces nos estaríamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo medio. No, si alguien quiere decir algo mientras cierro la grabación. Bueno. Gracias, licenciado. Saludos y bendiciones. Igualmente.